Parte 1. El sonido del mar fue lo primero que escuché. No era un sonido suave ni relajante como el de los videos de meditación que a veces reproducía en mi teléfono antes de dormir. Era un rugido profundo, constante, como si un monstruo gigantesco respirara debajo de la superficie del agua. Cada ola golpeaba algo de madera cerca de mí, produciendo un crujido que parecía repetirse sin descanso. Abrí los ojos lentamente. La luz del sol me golpeó de lleno, obligándome a entrecerrarlos. El cielo era de un azul tan intenso que parecía irreal, completamente despejado, sin rastro de nubes. Durante unos segundos no pude recordar dónde estaba ni cómo había llegado allí. Lo último que recordaba era estar en mi habitación. Había estado viendo un episodio de One Piece en mi computadora. Recuerdo claramente que estaba en medio de una de las grandes batallas del Nuevo Mundo. Había palomitas en el escritorio, la ventana abierta y el sonido lejano de la ciudad entrando por la noche. Después, nada. Un dolor punzante me recorrió la cabeza cuando intenté levantarme. ¿Qué demonios? Mi voz salió seca, rasposa, como si no hubiera hablado en días. Me incorporé lentamente y entonces me di cuenta de algo que hizo que mi cerebro se detuviera por completo. Estaba en un bote. No era un barco grande ni elegante. Era un pequeño bote de madera, lo suficientemente viejo como para que algunas tablas se vieran desgastadas por el agua salada. Una cuerda enrollada descansaba en una esquina junto a un barril pequeño y una vela plegada. Alrededor de mí solo había mar. Agua azul hasta donde alcanzaba la vista. Esto no puede ser real. Me puse de pie con cuidado para no perder el equilibrio. El bote se balanceó ligeramente, lo que hizo que mi estómago diera un pequeño salto. Giré sobre mí mismo, buscando cualquier señal de tierra, cualquier barco cercano, cualquier cosa que explicara mi situación. Pero no había nada, solo el océano. El viento soplaba con suavidad, moviendo ligeramente la superficie del agua. Algunas gaviotas volaban a lo lejos, sus gritos atravesando el silencio del mar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Estoy soñando? Miré mis manos. Parecían normales, pero al observarlas con más atención, noté algo extraño. Tenían algunas cicatrices pequeñas que yo no recordaba tener. Además, mi piel estaba ligeramente más bronceada de lo que solía estar. Fruncí el ceño. Algo no encajaba. Fue entonces cuando noté algo más. Mi ropa. No llevaba la camiseta ni los pantalones que usaba antes de dormir. En su lugar, tenía una camisa de lino blanco abierta en el cuello, junto con unos pantalones oscuros y unas botas que definitivamente no eran mías. «Espera». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «No me digas que...» Una idea absurda comenzó a formarse en mi mente. Una idea tan ridícula que cualquier persona racional la descartaría de inmediato. Pero todo lo que estaba viendo frente a mí la hacía cada vez más posible. Respiré hondo. ¿Me transmigré? La palabra se sintió extraña en mi boca. Transmigración. La típica historia de novelas web donde alguien muere y despierta en otro mundo. Siempre había pensado que era un concepto interesante para historias, pero imposible en la vida real. Y sin embargo, ahí estaba yo, en medio del océano, en un pequeño bote, sin ninguna explicación lógica. «No puede ser», murmuré. Entonces vi algo que hizo que mi cerebro explotara. En el interior del bote, cerca del barril, había un objeto, un cartel. El papel estaba un poco arrugado por la humedad, pero la imagen seguía siendo clara. Era un cartel de recompensa. Me acerqué lentamente y lo levanté. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, porque la cara en el cartel era inconfundible. El sombrero de paja, la sonrisa enorme, los ojos llenos de energía. «No puede ser». Tragué saliva. «Monkey D. Luffy».
El número debajo del cartel era gigantesco. Cientos de millones de berries. Mis manos comenzaron a temblar. Miré el cartel. Luego miré el océano. Después volví a mirar el cartel. Esto es el mundo de One Piece. Una mezcla de emociones explotó dentro de mí. Miedo, confusión, pero también algo más. Emoción. Porque si realmente estaba en ese mundo, significaba algo increíble. Piratas, frutas del demonio, Haki, la gran línea. Todo lo que había visto durante años en la pantalla ahora podría ser real. Mi mente empezó a correr a toda velocidad. Si esto es el East Blue, entonces me detuve. Había un problema enorme, uno que cualquier fan de One Piece entendería inmediatamente. Este mundo era peligroso, extremadamente peligroso. Piratas que destruían ciudades, marines que cazaban criminales sin piedad, monstruos marinos capaces de devorar barcos enteros. ¿Y yo? Miré mis manos nuevamente. No tenía poderes, no tenía tripulación, no tenía idea de dónde estaba. Genial, murmuré con una sonrisa nerviosa. Levanté la vista hacia el horizonte. Estoy en el mundo de los piratas. El viento sopló con más fuerza, haciendo que el bote se balanceara un poco más. En ese momento, algo golpeó el costado del bote. ¡Bum! El impacto fue tan fuerte que casi me caigo al agua. ¿Qué fue eso? Me acerqué al borde del bote y miré hacia abajo. El agua se movía. Algo enorme estaba nadando debajo. Sentí como la sangre se me heló. Una sombra gigantesca pasó bajo el bote. ¡No! El agua explotó. Una cabeza monstruosa emergió del mar, con colmillos del tamaño de espadas. Un rey del mar. Mi cerebro se quedó completamente en blanco. ¿Estoy muerto? El monstruo abrió la boca y en ese instante comprendí una cosa. Mi nueva vida en el mundo de One Piece acababa de comenzar. Y si quería sobrevivir, tendría que convertirme en algo mucho más que un simple espectador de esta historia. Parte 2. El monstruo abrió la boca. Durante una fracción de segundo el mundo pareció detenerse. Los colmillos del rey del mar eran tan grandes como espadas y estaban cubiertos de marcas de batalla. Su piel azul oscura brillaba bajo la luz del sol mientras el agua caía por su enorme cabeza. Sus ojos amarillos me observaban como si yo fuera poco más que un simple aperitivo flotando en medio del océano. Mi cerebro gritaba una sola cosa: ¡corre! Pero no había a dónde correr. Estaba en un bote del tamaño de una bañera en medio del mar. Esto es una broma del universo. Mis piernas temblaban mientras retrocedía lentamente. El bote se balanceó peligrosamente. El monstruo soltó un rugido que sacudió el aire y levantó una ola que golpeó la embarcación con violencia. El agua salpicó mi cara, salada y fría. ¡Maldita sea! Miré alrededor desesperadamente buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. Una espada, un arma, incluso un remo serviría. Pero el bote estaba prácticamente vacío. Solo había el pequeño barril, la cuerda y la vela plegada. ¡Genial!, murmuré con ironía. Moriré 5 minutos después de transmigrar. El rey del mar volvió a sumergirse bajo el agua. Por un momento desapareció. El océano quedó extrañamente silencioso. Eso fue aún peor. ¿Dónde? Entonces el agua explotó. El monstruo emergió directamente frente al bote, levantando una ola gigantesca que casi lo volcó. Su boca se abrió de par en par, oscura como una cueva, lista para tragarme entero. Sentí como el miedo congelaba cada músculo de mi cuerpo. ¡Maldición! Instintivamente agarré el primer objeto que encontré, el barril. Lo levanté con ambas manos y lo lancé con todas mis fuerzas. El barril voló por el aire y golpeó directamente la cara del rey del mar. ¡Crack! El barril se rompió al impactar. Por supuesto, eso no hizo absolutamente nada al monstruo, pero algo cayó del interior del barril. Algo redondo, algo extraño. Rodó por la madera mojada del bote hasta detenerse frente a mis pies. Parpadeé. Era una fruta,
pero no una fruta normal. Tenía una forma irregular, casi como si estuviera hecha de espirales entrelazadas. Su color era un tono púrpura oscuro con patrones extraños que parecían girar sobre sí mismos. Mi corazón dio un salto. No. Me agaché lentamente. No puede ser. La reconocería en cualquier lugar. La había visto cientos de veces en el anime. Era una fruta del diablo, una de las frutas misteriosas que otorgaban poderes sobrenaturales en el mundo de One Piece. Mi mente entró en pánico. ¿Por qué esto está aquí? El rey del mar rugió nuevamente, recordándome que tenía un problema mucho más urgente. Su boca volvió a abrirse. Estaba a punto de atacar. Miré la fruta. Luego miré al monstruo. Luego otra vez la fruta. No tengo muchas opciones. En las historias siempre decían que las frutas del diablo sabían horrible, pero también daban poderes. Poderes capaces de cambiar el destino de una persona. Bueno, dije respirando hondo, si voy a morir... Le di un mordisco. El sabor fue indescriptiblemente horrible. Era como morder una mezcla de tierra, metal oxidado y medicina amarga al mismo tiempo. Mi cara se contrajo inmediatamente. ¡Puaj! Casi la escupo. Pero en el mismo instante en que tragué el primer pedazo, algo ocurrió. Una energía caliente recorrió mi cuerpo. Sentí como si una corriente eléctrica atravesara cada músculo, cada hueso, cada nervio. ¡Qué demonios! Mis manos comenzaron a temblar. El aire alrededor de mis dedos vibraba ligeramente. Miré mis manos confundido, y entonces lo vi. Pequeños destellos de luz aparecieron entre mis dedos, como chispas diminutas. ¿Eh? Las chispas crecieron, se convirtieron en líneas de electricidad que recorrían mis brazos. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Electricidad? El rey del mar atacó. Su enorme cabeza se lanzó hacia el bote con una velocidad aterradora. Instintivamente levanté la mano, y electricidad explotó. Crac, crac, crac. Un rayo salió disparado de mi abrazo como una lanza de luz. El impacto iluminó el océano. El rayo golpeó directamente la cabeza del rey del mar. El monstruo soltó un rugido ensordecedor. Su cuerpo gigantesco se sacudió violentamente mientras la electricidad recorría sus escamas. El mar explotó en espuma. El bote casi se volcó por el impacto. Yo caí de rodillas, completamente en shock. ¿Qué fue eso? El rey del mar retrocedió. Su enorme cuerpo cayó nuevamente al agua con un estruendo gigantesco. Las olas golpearon el bote mientras el monstruo desaparecía lentamente en las profundidades. Por un momento el océano volvió a quedar en silencio. Respiraba con dificultad. Mi corazón latía tan fuerte que lo podía escuchar en mis oídos. Miré mis manos nuevamente. Pequeñas chispas aún danzaban entre mis dedos. Yo tragué saliva. Tengo poderes. La realidad finalmente me golpeó. Había comido una fruta del diablo. En el mundo de One Piece, eso significaba una sola cosa. Nunca volvería a nadar. Pero también significaba algo más. Había obtenido una habilidad sobrenatural. Electricidad. Recordé inmediatamente a un personaje famoso, uno extremadamente poderoso. No me digas que esto es algo parecido al poder de Enel. La idea me hizo reír nerviosamente. Si realmente tenía una habilidad similar, entonces mis posibilidades de sobrevivir en este mundo acababan de aumentar dramáticamente. El viento sopló nuevamente. El bote se balanceó suavemente. El rey del mar no volvió a aparecer. Probablemente había decidido que yo no valía la pena después de recibir ese rayo directo en la cara. Me dejé caer sobre la madera mojada del bote. Miré el cielo. Bueno, solté una risa incrédula. Esto realmente está pasando. Estaba en el mundo de One Piece. Había sobrevivido a un rey del mar y ahora tenía poderes. Pero justo cuando empezaba a relajarme, una sombra apareció en el horizonte. Un barco. No era pequeño. Tenía velas negras y en la parte superior ondeaba una bandera. Una bandera pirata, con una calavera. Sentí un escalofrío, porque incluso desde la distancia podía notar algo extraño. La bandera no era una calavera normal. Tenía 3 cicatrices cruzando el ojo izquierdo. Mi corazón se detuvo por un segundo. Espera, me puse de pie lentamente. No, no puede ser. El barco se acercaba, cada vez más rápido, hasta que finalmente pude verlo claramente. El nombre pintado en el casco.
y la figura de un hombre parado en la proa. Un hombre alto, con una capa negra y una presencia que parecía dominar el mar. Tragué saliva. Ese es. El viento levantó ligeramente su capa, y por un momento pude ver sus ojos, afilados, tranquilos, pero increíblemente peligrosos. Mi cerebro gritó el nombre inmediatamente: Dracule Mihawk, el mejor espadachín del mundo y uno de los personajes más aterradores del mundo de One Piece. El barco se dirigía directamente hacia mí, y yo estaba completamente solo en un pequeño bote. Historia creada por la Biblioteca de las Historias. Parte 3. El barco se acercaba cada vez más. El viento inflaba sus velas negras mientras cortaba el océano con una facilidad casi irreal. A diferencia de los barcos normales que se balanceaban con las olas, este parecía moverse con absoluta estabilidad, como si el mismo mar se apartara para dejarlo pasar. Yo seguía de pie en mi pequeño bote, completamente inmóvil. Mi mente repetía un solo nombre una y otra vez: Dracule Mihawk. El mejor espadachín del mundo. Uno de los personajes más peligrosos del mundo de One Piece. Tragué saliva. De todas las personas que podrían encontrarme, el barco ya estaba lo suficientemente cerca como para ver los detalles. El casco oscuro, las velas con el símbolo de una cruz, y en la proa, de pie como si fuera el dueño del océano, estaba él. Alto, delgado, con su sombrero negro de ala ancha, sus ojos dorados afilados como los de un halcón observaban todo a su alrededor con una calma absoluta. No necesitaba gritar órdenes, no necesitaba mostrar agresividad. Su sola presencia imponía respeto. El barco finalmente redujo la velocidad hasta detenerse a pocos metros de mi bote. El silencio del mar volvió a dominar todo. Sentí una gota de sudor bajar por mi frente. «Mantén la calma», murmuré para mí mismo. Pero eso era imposible. Estaba frente a una leyenda viva. El hombre que más tarde humillaría completamente a Roronoa Zoro durante su primer encuentro. Si Mihawk decidía que yo era un problema, podía cortar mi bote, el mar, y probablemente una isla entera con un solo movimiento. Durante unos segundos nadie dijo nada. Solo el sonido del viento moviendo las velas. Finalmente Mihawk habló. Su voz era tranquila, grave, pero tenía una autoridad natural que hacía imposible ignorarla. Es raro ver a alguien tan lejos de la costa en un bote tan pequeño. Su mirada cayó directamente sobre mí. Sentí como si me estuviera atravesando con una espada invisible. «Dime», continuó, «¿quién eres?» Mi cerebro entró en modo de emergencia. No podía decir la verdad. No podía decir que era un tipo que había transmigrado desde otro mundo después de ver un anime. Respiré profundo. «Soy un viajero», respondí. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Mihawk inclinó ligeramente la cabeza. Claramente sabía que mi respuesta era vaga. ¿Un viajero? Sus ojos se movieron lentamente hacia el agua alrededor de mi bote. Había espuma, restos del barril roto y algunas marcas de quemaduras en la superficie del mar, las marcas del rayo que había lanzado. Su mirada regresó a mí. «Parece que hace poco tuviste un encuentro interesante». Sentí un escalofrío. Este hombre había notado todo en cuestión de segundos. Decidí decir parte de la verdad. «Un rey del mar apareció», dije. «Tuve que defenderme». Mihawk observó el océano por un momento. Luego volvió a mirarme. «¿Y sobreviviste?» No era una pregunta, era una afirmación. Su mirada se detuvo brevemente en mis manos. Pequeñas chispas eléctricas aparecieron por reflejo entre mis dedos. Sus ojos dorados se entrecerraron ligeramente. Interesante. Mi corazón latía con fuerza. Si Mihawk quería, podía matarme en este mismo instante. Pero en lugar de eso, sonrió levemente. Era una sonrisa pequeña, pero peligrosa. «Una fruta del diablo»,
dijo. No había sorpresa en su voz, solo curiosidad. Acabas de obtenerla, ¿verdad? Me quedé en silencio por un momento. Mentir frente a alguien como Mihawk parecía inútil. Sí. Él asintió lentamente. Luego miró el pequeño bote. Después, el océano infinito a nuestro alrededor. Salir al mar sin preparación es una forma rápida de morir. Sentí que me estaba regañando, pero no sonaba molesto, solo objetivo. Probablemente, continuó. No tienes tripulación. Negué la cabeza. No. Ni barco. Miré mi pequeño bote. Definitivamente no. Por primera vez, Mihawk soltó una pequeña risa. Era suave, pero inesperada. Entonces estás en una situación interesante. El silencio volvió por un momento. Yo no sabía qué decir. Finalmente reuní valor y pregunté algo que me estaba quemando la mente. Desde que lo vi. ¿Por qué se detuvo? Mihawk levantó una ceja. Podía simplemente ignorarme y seguir su camino. Miró el horizonte por un momento. El viento movió ligeramente su capa negra. Es cierto. Luego volvió a mirarme. Sus ojos dorados parecían analizar cada detalle de mi existencia. Pero sobrevivir a un rey del mar en un bote tan pequeño es algo que rara vez se ve. Su mirada bajó nuevamente a mis manos. Las chispas eléctricas seguían apareciendo ocasionalmente. Además, hizo una pequeña pausa. Tienes un poder interesante. Sentí un pequeño orgullo, aunque también un enorme nerviosismo. Mihawk dio un paso hacia el borde del barco. El movimiento fue tan silencioso que apenas lo noté. Dime algo, viajero. Su voz era tranquila, pero su presencia hacía que el aire se sintiera pesado. ¿Qué planeas hacer ahora? Miré el océano. Era una buena pregunta. Estaba en el mundo de One Piece. Tenía un poder, pero no tenía rumbo. No tenía objetivos. No tenía tripulación. Respiré profundo. Y entonces dije lo primero que salió de mi corazón. Quiero explorar este mundo. Mihawk no reaccionó inmediatamente. Solo me observó. Así pasaron varios segundos. Luego habló. Una respuesta simple, pero adecuada, para alguien que acaba de comenzar. Mi bote se movió ligeramente con una pequeña ola. En comparación con su enorme barco, parecía un juguete. Si realmente planeas explorar este mundo, continuó, tendrás que volverte fuerte. Sus ojos brillaron ligeramente. Muy fuerte. Sentí que esas palabras tenían un peso enorme, porque venían del hombre que estaba en la cima del mundo de la espada. De lo contrario, advirtió, el mar te devorará. El viento sopló con más fuerza. El barco de Mihawk comenzó a girar lentamente. Parecía que estaba listo para irse. Antes de que se alejara completamente, levantó la mirada hacia mí una última vez. Sobrevive. Solo una palabra, pero sonó como una orden. El barco comenzó a alejarse lentamente. Yo me quedé en mi pequeño bote observando cómo desaparecía en el horizonte. Después de varios minutos, finalmente exhalé. Acabo de hablar con Mihawk. Me dejé caer sentado. El mar se movía suavemente. Las chispas eléctricas volvieron a aparecer entre mis dedos. Miré el cielo azul infinito. Una sonrisa apareció lentamente en mi rostro. Está bien. Apreté el puño. La electricidad crepitó alrededor de mi mano. Miré el horizonte. Entonces, me convertiré en alguien que deje su nombre en esta era. El viento empujó lentamente mi pequeño bote hacia lo desconocido. Y así comenzó la historia del hombre que llegó desde otro mundo para desafiar el mar.